Este es un tema que ya abarqué en uno de los primeros videos que hice en mi vida, pero sentí que le debía una reedición mucho mejor lograda hoy, que tengo bastante más experiencia. Gran metáfora de la vida, por cierto, porque el mercado de los videojuegos también tiene mucha más experiencia. No por nada es muy difícil que hoy saquen un producto que fracase tan estrepitosamente como lo hacían algunos en los viejos tiempos. El marketing es bastante más sabio hoy de lo que era ayer, donde se veían algunas cosas tan descabelladas que luego de tantos años siguen dando de qué hablar. Este es un tema tragicómico que sé que la gente disfrutará enormemente y la audiencia de Huesos Amarillos mirará con nostalgia. Estas son las 7 peores consolas de videojuegos de la historia. Número 7. A pesar de que fue en esta década que el mercado de los videojuegos logró rivalizar con el de las películas en concepto de ganancias netas, lo cierto es que siempre fue un negocio lucrativo, y por eso Panasonic quería intentar su propia incursión con una gran promesa que anunciaban barrería el suelo con la competencia: la 3DO. La 3DO sacaba a pasear a la Sega Genesis y a la Super Nintendo en concepto de gráficos. Y uno de los mayores alicientes era este juego de pelea que, a pesar de tener una jugabilidad atroz, dejaba boquiabierta a la gente. ¿Qué salió mal? Panasonic, a pesar de ser una gran compañía, no tenía lo que se requería para competir contra gigantes como Sony, quien tan solo un año después ofertaría un aparato superior en todo sentido. Sin embargo, hubo algo más. Incluso durante los primeros meses de lanzada la consola, todos sus juegos se podían contar con apenas los dedos de las dos manos, mientras que la Super NES tenía todo un catálogo lleno de nombres fabulosos. Y es así como se hizo historia. Es en este punto que la industria entendió que la calidad y variedad de los títulos es más importante que los gráficos. La 3DO se vendía a un precio excesivo y su librería era tan pobre que significaba comprar un aparato que durante toda su vida útil tuvo disponibles tan solo un puñado de juegos. No, gracias. Número 7. Número 6. El número 6 en esta lista significó grandes pérdidas para la compañía que la creó. Se le conoce como uno de los peores fracasos en el mundo de los videojuegos y al día de hoy es tenido como todo un manual de lo que no se debe hacer en la industria. Lanzada en el año 1991, la CDI de Philips fue descontinuada en 1998 por necedad de la compañía más que ninguna otra cosa, lo que desde luego significó un costo colosal en su reputación y bolsillo. Encima patrocinó publicidades majaderas donde clamaban mentiras descaradas, como que su aparato era mucho más potente que la PlayStation de Sony o la Saturno de Sega, argumento que no se sostenía ni por 2 segundos viendo sus juegos en acción. Lo gracioso es que Sony ayudó en parte a manufacturar esta máquina, pero puede decirse que solo estaban aprendiendo silenciosamente de sus rivales para lanzar su producto estrella años después. Su pobrísima librería de juegos y su precio desorbitado hace increíble que Philips consiguiera vender nada menos que 1 millón de unidades de este despropósito. Aún así, casi $1.000 millones en pérdidas y contando en su haber con ser creadores de la consola con algunos de los peores juegos jamás creados, dejaron a Philips sin ganas de volver a incursionar en los videojuegos. Número 6. Número 5. Dicen que mucho peor que estar sumido en la miseria
es haberlo tenido todo y caer en la miseria. Lamentablemente, ese es el caso de Atari. Luego de dominar el mercado durante buena parte de la década de los 80 con su Atari 2600, malas decisiones empresariales, como por ejemplo el juego de E.T., historia muy interesante que por cierto conté en un video, los llevaron rápidamente a una situación económica comprometida. Desgraciadamente su peor equivocación estaba aún por venir. En la década de los 90 se la jugaron con una consola que pretendía competir contra gigantes como la PlayStation de Sony y la futura Nintendo 64, el Atari Jaguar. El gran atractivo comercial del producto era que se trataba del primer aparato con 64 bits, lo que se suponía la hacía más poderosa que la PlayStation y la Sega Saturno, quienes en cambio contaban con 32. Pero la realidad es que de hecho, esta máquina era inferior técnicamente, y para la época ya se notaba. Pero la Jaguar solo empezaba a sumar desastres. Su angurrienta y escasísima librería de juegos y críticas por tener lo que se considera uno de los peores mandos en la historia la hicieron fracasar de una manera que es difícil poner en palabras. Te conté que luego intentaron remontar con un adherente llamado Jaguar CD. La compañía jamás pudo recuperarse de ese golpe. Saca el cálculo. Sony vendió 100 millones de PlayStations. La gente se llevó a casa 33 millones de Nintendo 64. Atari vendió apenas 245.000 Jaguares. Número 5. Número 4. Sega es una compañía con fans y adeptos en todo el mundo, pero hasta ellos reconocen que es imposible hablar de grandes fracasos videojugabilísticos sin traerlos a colación no una, sino varias veces. Las cosas buenas que esta corporación nipona hizo con un par de magníficas máquinas lo desbarató con la Sega CD, pero sobre todo el aparato que ocupa el cuarto lugar en este top, la Sega 32X. De acuerdo, no es una consola, es un periférico que se insertaba sobre la Sega Genesis para llevar su potencia hasta 32 bits y darle otras características avanzadas. Y a pesar de que lo que estás viendo en pantalla era considerado la crema innata de los videojuegos en el año 1994, lo cierto es que este sistema estaba por ser asesinado brutalmente a la vuelta de la esquina como víctima en una película de terror. La razón, la PlayStation fue lanzada ese mismo año y era infinitamente superior. Sega debió darse cuenta de esto porque apuraron su próximo proyecto, la Sega Saturno, que salió a la venta también en 1994. Así que quienes compraron la Sega 32X se sintieron estafados. Y a pesar de que en su tiempo vendió notablemente más unidades que el Atari Jaguar, lo cierto es que solo lo hizo por tener el nombre Sega estampado. Por todo lo anterior dicho, yo lo considero un fracaso mayor. Pésimo periférico, gran despropósito. Número 4. Número 3. El número 3 de este top comparte una similitud con el anterior, y es que logró vender todo lo que logró vender solo por tener el nombre de su compañía estampado encima. De no ser por eso, habría sido un aparato aún mucho más oscuro de lo que ya es hoy. Y es que si bien el Virtual Boy superó por 100.000 unidades al Sega 32X, se le considera un fracaso colosal. Quizá Nintendo quería innovar a como diera lugar. El resultado fue poner a la venta un producto con una tecnología muy cruda. Ya para el año 1995 habían disponibles en el mercado fantásticos juegos. Así que algo basado en vectores primitivos y encima todo rojo, pues este chico malo no era capaz de utilizar ningún otro color, era una propuesta demasiado osada, que encima sazonó con una librería de juegos escasa.
El resultado, una de las consolas, si no la consola con menor vida de la historia. Fue descontinuada poco más de un año después de su lanzamiento. Pero lo peor de la Virtual Boy, de lejísimos, fue que el manual traía no menos de 3 extenuantes advertencias de que la gente epiléptica o con problemas en los ojos debía mantenerse lo más alejada posible. Nintendo es una gran compañía y no acepta medios términos. Cuando lo hacen bien, lo hacen a lo grande. Pero el día en que para variar lo hicieron mal, le dieron al mundo una de las peores consolas de la historia. Número 3. Número 2. A medida que vamos descendiendo en el infierno de los videojuegos, vislumbramos a la distancia el círculo de las consolas portátiles y ahora mismo vas a conocer a la más extraña y arcaica de todas ellas, lo que para tu información es muchísimo decir. El número 2, el gran subcampeón de este top, es algo difícil de explicar. Tiger Electronics es una compañía que durante años se dedicó a crear pequeños juegos de mano. Quizá tú llegaste a poseer alguno de ellos. La tecnología era sumamente básica, pero en su tiempo tuvieron éxito. No había pretensiones, eran productos sencillísimos que se usaban para matar el tiempo. Quizá algo que te comprarían para que te entretuvieras en un viaje de vacaciones. Un día quisieron hacer su propia consola portátil con cartuchos, pero he ahí el detalle. No querían que fuera algo que técnicamente pudiera competir con la Game Boy Color. No querían que fuera algo que pudiera hacer gala de los gráficos que ya las consolas portátiles podían lograr en 1997, año en que fue lanzada. En aquella época ya se hacían cosas mucho mejores que lo que ves en pantalla. Lo que Tiger quería era algo a medio camino entre una portátil moderna y su viejo concepto. El resultado, la peor idea jamás concebida en el mundo de los videojuegos y lógicamente un desastre de marketing. Te presento a Game.com. Así se llamaba, y a pesar de que su precio era muy bajo y que había títulos atractivos, la idea simplemente no cuajó y en consecuencia vendieron menos de 300.000 unidades. El mundo simplemente no estaba dispuesto a aceptar un concepto así. Para cuando salió a la venta la Game Boy Color a menos de $90 con un catálogo de juegos espectacular, el destino de Game.com quedó sellado. Número 2. Número 1. Cuando Apple habla, la gente escucha. Se han ganado su fama en base a productos que tienen la reputación de trabajar muy bien y según el gusto de cada quien, ser superiores a la competencia. Pero no todo lo que inventan se convierte en oro, en especial durante la época en que Steve Jobs no estuvo a cargo de la compañía. Prueba de ello es quizá el producto más raro y catastrófico en la historia de los videojuegos. Pippin. Más allá del nombre, que hizo levantar una ceja a más de uno, Apple y la compañía nipona Bandai se unieron para quedarse con un pedazo del pastel del lucrativo negocio de los videojuegos. A Sony le iba bien, a Nintendo le iba bien, y Apple pensó que se merecía un pedazo. Lamentablemente, entre querer y poder hay un largo trecho. Pippin tuvo uno de los catálogos de juegos más pobres en consola alguna, y por más que Apple lo intentaba, la gente no se interesaba. Fue un fracaso colosal. No se sabe cuántas Pippin se facturaron en total, pero se estima que en Estados Unidos se vendieron apenas 42.000 unidades. En Europa y Japón fue muchísimo menos. Lanzada en 1995 y extinta en 1997, Pippin solo vivió 2 años y murió sola. Ahora conoces a la consola más fracasada de la historia. Número 1. Pero aún así,
Quiero cerrar con algo que escribí en aquel viejo video que hice hace varios años, y es dar un agradecimiento a todas las corporaciones mencionadas aquí, porque a pesar de sus fracasos, hay una gran verdad. No existe consola donde no haya habido al menos un buen juego. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Estemos en contacto. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome por Twitter. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.